¿Cómo están? Vamos a comenzar. Una clase corta vamos a hacer hoy día. Ya, entonces, rápidamente vamos a comentar sobre las divisiones del espectro electromagnético. Y hacemos unos dos ejemplos y con eso terminamos, ¿ya? Entonces, ayer habíamos comentado acerca del espectro visible. Es una muy pequeña región de todo el espectro, ¿no? O sea, prácticamente es la más pequeña en comparación de las otras regiones. Ya, este es el visible. Y podemos identificar a cada color por una frecuencia específica o una longitud. Bueno, no tan específica, sino tiene un pequeño rango también de variación o ancho de banda. Ayer esto también hemos comentado, ¿no? Luego vienen las ondas bueno, comienza el espectro con las ondas más largas, son las ondas de radiofrecuencia, amplitud modulada, frecuencia modulada y televisor. Se producen a través, estas ondas son originadas o producidos por circuitos electrónicos oscilantes, ¿no? Entonces, su origen, digamos, son parte electrónica, ¿no? Tanto para generar como para recibir. Obviamente, sabemos que las frecuencias FM tienen mayores frecuencias que las AM, mientras que los celulares y los televisores funcionan en frecuencias algo similares al de los FMs. ¿Ya? Entonces, en telecomunicaciones tenemos ondas largas desde 1 kilómetro hasta más o menos 10 o 1 metro, ¿no? Ondas cortas, podría decir. Y obviamente las frecuencias también están en ese rango, desde 100 Hz hasta más de megahertz, hasta 10 a la 8 Hz. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes ya saben muchas características en esta región. Entonces, como dijimos ayer, estas regiones son ondas no ionizantes. Las que siguen después en longitud de onda más corta son las microondas y ondas de radar. Obviamente su aplicación es más militar, lo que son ondas de radar, ¿no? Y también sus aplicaciones electrónicas como artefactos electrónicos como las microondas. Se producen a través de circuitos oscilantes y mediante también rotaciones moleculares. O sea, ya un poco, cuando hablamos de rotaciones moleculares, ya un poco empiezan, digamos, a interaccionar con la materia. Pueden producir algunos cambios leves en la materia. Es por eso que muchas veces ya nos recomiendan el uso de las microondas frecuentes en las comidas, ¿no? Porque, repito, su radiación ya, si bien no son muy cortas, pero tampoco son muy largas, y logra un poco interaccionar con la materia, ¿no? Las frecuencias de, de, estas, de esta parte del espectro van desde 10 a la 9 Hz hasta, desde los gigahertz hasta los 10 a la 11 Hz. Y las longitudes de ondas todavía, digamos, no son muy cortas, pero
tampoco son largas, ¿no? 0,1 a 1 milímetro. Ya la radiación infrarroja, esto ya es más cortas, longitudes en la región del infrarrojo se utiliza más el término de micrómetros. También son llamadas ondas de calor, ondas térmicas, ya son generadas por vibraciones atómicas y moleculares de cuerpos calientes. Obviamente hay mucha aplicación en el campo de la medicina para terapias, para conservar calientes alimentos, imágenes infrarrojas, objetos, o sea, que se pueden ver en la oscuridad, y mantenimiento de la temperatura promedio de la Tierra. Gracias a esta radiación se produce el efecto invernadero y esto permite que la temperatura en la Tierra tenga en promedio una temperatura agradable, digamos, que está por los 14 grados centígrados. Ya, entonces, esta es la que calienta, digamos, a la superficie terrestre. Sin esta radiación infrarroja, si todo se iría, si todo lo que viene del espacio se refleja y se va la radiación infrarroja, las temperaturas serían muy bajas en la Tierra. Todos los cuerpos emiten este tipo de radiación térmica debido a su propia temperatura. Y precisamente el primer problema que conduce a la mecánica cuántica va a estar ligado a esta radiación infrarroja o radiación de cuerpo negro. ¿Por qué? Porque dijimos que todo cuerpo, debido a su propia temperatura, emite estas longitudes de onda. Sus rangos de frecuencias van entre 0,7 y 10 micrómetros y sus frecuencias ya son elevadísimas, 10 a la 12, 10 a la 14 Hz. La visible ya la hemos comentado bastante ayer, ya, así que lo pasamos. El ultravioleta son ondas más cortas, obviamente son generadas por vibraciones atómicas y moleculares, algunas veces también por descargas eléctricas. Por ejemplo, los arcos, ¿no?, de los soldadores emiten radiación ultravioleta. Eso es una fuente principal de estos rayos, pero en su mayoría son absorbidas por la capa de ozono. Ya la capa de ozono es un filtro para muchos tipos de radiaciones, en este caso específico para la radiación ultravioleta. Sin embargo, llega o atraviesa una pequeña parte, ¿no?, de una radiación muy inofensiva, digamos, a la superficie terrestre. Pero por eso muchos usan, bueno, por eso se recomienda, ¿no?, en un día muy caluroso o principalmente en lugares muy altos como Potosí, La Paz, hasta el mismo Cochabamba, tener cuidado con la exposición prolongada al sol, ¿no?, en especial en el mediodía, que es fuerte y ahí de repente hay leves cantidades de radiación ultravioleta. ¿Ya? Entonces, se debe cuidar por esa parte de no ser expuesto al sol, principalmente cuando estamos en lugares altos o elevados. ¿De acuerdo? Entonces, ya su longitud de onda son muy cortas, obviamente desde el violeta del visible, del extremo más bajo del violeta, hasta 15 nanómetros de longitud de onda. Obviamente tienen muchas aplicaciones, ¿no? Tienen muchas aplicaciones médicas. Hay también terapias ultravioletas para producir luz blanca en los tubos fluorescentes, soldadura de arco industrial, ya, y la terapia en ictericia en recién nacidos. Son aplicaciones de esta radiación. Los rayos X son generados por transiciones electrónicas. Aquí ya hablamos de saltos de electrones. Fíjense,
cómo va cambiando la cosa. En principio solo vibraciones de átomos, ahora aquí habla de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, ya a nivel, podríamos decir, atómico interno, debido a las transiciones que sufren los electrones en los diferentes niveles que puede tener, van a producir rayos X. Fue descubierto estos rayos X en 1895, casi más de 200 años, ¿no? O más de 100 años, no 200, más de 100 años. Estos son muy importantes en medicina por su capacidad de penetrar en cuerpos densos, como los músculos, y ser reflejados por los huesos. Una curiosidad de esto, los rayos X no son fáciles de detectar, ¿no? En principio no se podía detectar, no se conocía mucho, y por eso se quedó con el nombre de X, ¿no? Porque X hace referencia a desconocido. Entonces, en principio era una radiación que como no se podía observar, no se podía detectar fácilmente, entonces habían cambios en la materia, no sabían por qué era una radiación X y se quedó con ese nombre, ¿no? Sus longitudes de ondas van desde ondas muy cortas, como les decía también el día martes. La unidad que más se usa es el Armstrong. Un Armstrong dijimos que es 10 a la menos 10 metros. Y fuentes de producción, hay no solo uno, hay varios. Las más usadas son el producido por la radiación de frenado o Bremsstrahlung, ya, o también por los ciclotrones. Se producen bastantes rayos X. Y los rayos gamas, que son las más energéticas, que lo podemos ver, digamos, o lo podemos generar aquí en los laboratorios o centros clínicos hospitalarios. Los rayos gamma tienen que ver ya con lo que son los núcleos, ¿no? Los núcleos, y por tanto tienen mucho mayor energía y por tanto son más ofensivos, mucho más ofensivos que los rayos X. Pero también se pueden generar estas radiaciones en fusiones o fisiones nucleares, ¿no? Tienen longitudes de onda mucho menores que 10 a la menos 11 y frecuencias muy elevadas. Obviamente, esta radiación de forma natural no llega a la Tierra porque son absorbidos completamente por la atmósfera. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a un poco comentarios sobre las diferentes regiones, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejemplos para terminar, unos 2 o 3 ejercicios de la práctica que está en el Moodle. Ya, entonces vamos a hacer la 1.7. Por favor, pueden leer. Ya, entonces hacemos 2 ejercicios y con eso terminamos. A ver, esto es física 2. Vamos. Bien, jóvenes. La 1.7 dice: una onda electromagnética se propaga en un medio homogéneo de constante eléctrica 25 y constante magnética 4, con una frecuencia de 6 MHz. ¿Cuántas longitudes de ondas recorre en 2 minutos?
¿Cuántas longitudes de onda recorre en 2 minutos? Bien. Vamos a recordar, a ver, ¿cómo se define la velocidad de la luz en el vacío, jóvenes? Si me pueden dictar, por favor. ¿Cómo hemos definido la velocidad de la luz en el vacío? ¿Está ahí o no? 1 sobre raíz cuadrada, permitividad del vacío y permeabilidad del vacío. Recuerden que esta es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Ya? Y es la máxima velocidad que puede tener la luz. ¿Ya? Entonces, no puede haber mayor velocidad a c. Entonces, la velocidad en la materia, las ondas electromagnéticas se deben propagar con menor velocidad. Esta es la velocidad de propagación en la materia, donde n es el índice de refracción. Está claro que n tiene que ser mayor que 1 y 1 para el vacío. No, 1 es igual al vacío. Entonces, esta onda, al darnos estas dos constantes, se está propagando en un medio material la onda, ¿ya? Porque la constante eléctrica o la constante magnética son distintos de cero. Generalmente la constante magnética en la región del visible es 1, pero entonces debe ser una onda que no es en la región del visible, ¿no? Bien, a ver cómo relacionamos estas dos entonces. Entonces, una expresión similar tendría que ver entre estos dos. La velocidad en el medio tendría que ser 1 sobre raíz cuadrada epsilon, ¿no? Del medio, mu del medio. ¿Ya? Tendría que ser así. Y eso tendría que ser menor a c. Entonces, ¿cuál es la relación entre epsilon y epsilon cero? Definimos lo que es el epsilon relativo o también el K eléctrico relativo, que es indistinto, como el epsilon sobre epsilon relativo. Esta es la constante eléctrica, ¿no? De ahí ustedes recordarán la permitividad en el medio es igual a epsilon eléctrico, la constante dieléctrica, ¿no? Dieléctrica del medio. Entonces, de la misma forma, nos define la constante de la permeabilidad magnética relativa como mu sobre mu sub 0 ya. Entonces, reemplazamos estos valores acá. 1 sobre epsilon, que va a ser acá, fíjense, está un día, ¿no? Epsilon raíz cuadrada
Y acá voy a tener K eléctrico KM. ¿Está bien? Entonces, sé que esto, que es igual, jóvenes, es C. Entonces, la velocidad es C sobre las constantes eléctricas y magnéticas. Entonces, N vendría a ser esas permitividades relativas, ¿no? Repito, en otros textos ustedes van a encontrar la permitividad relativa, magnética y la permeabilidad relativa. Eso sería el índice de refracción. ¿Ya? Entonces, uno puede determinar la velocidad de propagación, ¿no? Con esta ecuación, porque conocemos KE y KM y C también conocemos. La distancia que vas a recorrer va a ser igual velocidad por el tiempo. Ya, la velocidad tenemos acá. El tiempo tenemos también de 2 minutos o 120 segundos. 2 minutos o 60 por 2, 120 segundos. Ahora, en esta distancia que recorre la luz, ¿cuántas longitudes de onda ingresan? La longitud de onda multiplicado por la frecuencia es igual a la velocidad. Bueno, este no es el índice de refracción, este es el n que está pidiendo, ¿ya? Lo voy a llamar n'. Eso es índice de refracción y este es el número de ondas que entra. ¿Sí? El número de ondas que entra. Bien, entonces n' va a ser igual velocidad que c sobre, yo creo que se va a simplificar, ¿no? ¿O no? Al reemplazar de acá lambda, o sea, acá, a ver, ya, creo que se va a simplificar, ¿no? A ver, n' le pegamos b por t, por lambda. Lambda es b por la frecuencia. Se va, y creo que es indirecto, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Jóvenes, es así. Creo que lo demás no se emplea, ¿no? ¿Cuánto sale el tiempo por la frecuencia? ¿Cuánto sale, jóvenes? La frecuencia es 6 a la 6. 720 megas. 720. No tiene unidades.
Ya, esa sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna consulta? Bien, para terminar vamos a hacer este problema, el 1.13. Ya, el 1.13, si alguien podría leer, por favor. La 10, ¿alguien podría leer? La 10, jóvenes. ¿Alguien podría leer el 13? Bueno, a ver, ¿quién puede leer el 13? Bien, entonces tenemos el campo eléctrico. Es un vector con componentes E0x coseno de k por z menos omega t en la dirección u de x más coseno de kx menos. Bueno, ¿qué polarización es esto? Una polarización lineal, porque están en fase, ¿no? No hay ángulo de desfase de los dos, no hay ninguno, o sea, phi vale 0, porque aquí no hay phi 1 no hay phi 2. Están en fase. Entonces, y además sus amplitudes son diferentes. Entonces se tiene una polarización lineal. ¿Ya? Entonces, respondiendo a la pregunta A, el plano de polarización va a ser el plano, obviamente, XY. Está oscilando alrededor, ¿no? De esa forma. Obviamente, de aquí también puedo hallar el ángulo alfa, ¿no? Que es E0y sobre E0x. Son datos, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta de la primera pregunta. Está en el plano XY, cuyo ángulo de polarización es ese término. Ahora, el campo magnético asociado. ¿Qué campo magnético tiene asociado? Hay una relación entre campo eléctrico y campo magnético. Ya, vamos a usar esta para hallar las componentes. Ahora, acá,
¿Cuál es la componente K? Aquí estoy mal, ¿no? Aquí no es X, ¿qué es? También es KZ, ¿no? Entonces, ¿qué componente tiene el vector K? Recuerden que en el espacio es esto, ¿no? Donde K es KX, KY, KZ y R lo mismo. X, Y, Z. Pero ya el KZ, KZ aquí me da una idea. ¿En qué dirección se está propagando? O sea, ¿hay las tres componentes de K o solo hay una? Al hacer este producto. Puedo saber, ¿no? Entonces, en este problema solamente sobrevive el KZ. Entonces, va a ser 0, 0, K, ya, y el R sigue siendo esto, y al multiplicar nosotros K.R, obviamente da K por Z, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, K me da la propagación de la onda, ¿no? Se propaga a lo largo de Z, ¿ya? Entonces, mmm, decimos U de X, U de Y, U de Z, K, 0, 0, K. Esto tiene una componente X y una componente Y, 0. A ver rápidamente, ¿saben cómo se hace este juego? O vamos a copiar las dos primeras. ¿Cuánto es la componente X? Esta y esta, ¿no? ¿Estamos? Y por K. ¿En la qué dirección? Negativo, negativo, ¿no? U de X. En Y, 0. Después, E de X negativo. Vamos. E de X negativo. ¿Ya? ¿Están bien, jóvenes? Así es esto, ¿no? O es positivo. Creo que es positivo. Es este, por esto, ¿no? Jóvenes, ¿positivo o negativo es? Positivo. Positivo, ¿no? Esto por esto, por esto. Porque esto por esto, por esto sería negativo. Positivo. Ya. E de X por K por U de Y. Luego en Z, 0, 0. No hay en Z. Bueno, esta es la componente B de X. Y es la componente B de Y. Y esto es igual a omega por el campo magnético. Entonces, el campo magnético es igual menos K sobre omega por E de Y, y E de Y es E sub 0 Y coseno de KZ menos omega T en la dirección U de X más K sobre omega y E de X es
E sub 0x coseno de kz menos omega t en la dirección u de y. ¿A qué es igual este término? Recuerden que la longitud de onda por la frecuencia es igual a c. Vamos a suponer que está propagándose en el vacío. Y además, k es el número de onda, es lambda sobre 2 pi sobre lambda. Y omega es 2 pi frecuencia. Combinando estas tres ecuaciones, ¿qué llegó a encontrar? Fíjense, lambda va a ser igual 2 pi sobre k y frecuencia es igual omega sobre 2 pi igual a c. Entonces, ¿qué sería? Omega sobre k o k sobre omega. ¿1 sobre c? ¿1 sobre c sería o qué sería? K sobre omega. Uno sobre c, ¿no? ¿Sí? Ya. K sobre omega, 1 sobre c. Entonces, el campo magnético va a ser igual menos E sub 0 y sobre c por coseno, y aquí lo vuelvo a copiar, bueno, voy a copiar porque ya sé que es kx menos kz menos omega t, u de x más E0x sobre c coseno en la dirección u de y. Bueno, eso es la respuesta a las componentes del campo magnético. ¿Ya? Bien. Y luego ahora nos pide hallar el vector de Poynting y la intensidad. El vector de Poynting, recordemos, es un vector igual 1 sobre mu sub 0 E cruz B. Ya tengo las componentes de E y las componentes de B. U de X, U de Y, U de Z, E de X, E de Y, 0, B de X, B de Y, que es todo esto, 0. Bueno, entonces hacemos la operación. ¿Hay X, hay Y o no hay X ni hay Y? A ver, no hay X, no hay Y, pero hay Z, ¿no? Va a ser X, BY, menos EY, BX, y todo esto en la dirección Z. Evidentemente, como les decía, se propaga a lo largo del eje Z, porque de alguna manera este K nos da la dirección de propagación. ¿Ya? Y el vector de Poynting está en la dirección de propagación de la onda. Entonces reemplazamos, porque ya tenemos los componentes. Aquí tengo coseno, 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 coseno cuadrado. ¿No? Después aquí tengo C, aquí tengo... Bueno, aquí no hay C. Aquí sí hay C, aquí sí hay C.
Entonces puedo factorizar C. Repito, coseno, coseno. Puedo factorizar coseno al cuadrado. ¿Qué se ha quedado? Acá, ¿qué se ha quedado acá? Esto es E0x y esto es E0x. Entonces voy a tener E0x al cuadrado más, esto es E0x, no, esto es E0y y esto es E0y también, ¿no? Acá. Bien. Entonces, E0y al cuadrado en la dirección UZ. Ahora, esto no es más que la amplitud de estos componentes, ¿no? EX ya, entonces esto es igual y ahí podemos ver la proporcionalidad, ¿no? Bueno, esto es el vector de pointing y la intensidad es muy similar, ¿no? La intensidad tiene que ser muy similar, pero obviamente generalmente se expresa no en términos de mu, sino de epsilon. Entonces lo que se hace es multiplicar por C y dividir por C. Aquí tengo C cuadrado es 1 sobre mu sub 0 epsilon. Entonces aquí voy a agregar otra diapositiva. No, C cuadrado tengo, ¿no? Y eso es mu sub 0 epsilon 0 por C, porque C tengo aquí añadido, sobre mu sub 0 por la componente E al cuadrado por coseno al cuadrado de kz menos omega t por u de z. Ya, entonces, esto sería el vector de pointing. Ya, eso sería el vector de pointing. Bueno, la intensidad es el promedio de esta función. Entonces, básicamente, el promedio, esto es constante, constante, constante. El promedio, ¿esto cuánto vale? Ya lo hemos hecho esto ayer, ¿no? ¿Cuánto vale el promedio de esto? Un medio. Entonces, la intensidad, que ya lo conocíamos, es un medio C epsilon al cuadrado. ¿Ya? Esa sería la intensidad de esta onda. Obviamente tiene que cumplir con la proporcionalidad del módulo del campo eléctrico al cuadrado. Bueno, eso sería. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, jóvenes, el día lunes vamos a entrar al capítulo 2. ¿Ya? Así que con eso estamos terminando el capítulo, el repaso de ondas electromagnéticas, ¿no? Pues es un repaso para entrar ahora al capítulo 2, que vamos a manejar mucho el lenguaje de lo que son ondas. Bueno, aquí quedaremos, jóvenes, que tengan buenas tardes, hasta el día lunes, ¿ya?